Me ha parecido oportuno hablar un poco sobre la relación entre la Virgen María y la Eucaristía, donde toda la Iglesia va a centrar su atención en el misterio del cuerpo y la sangre del Señor. María en la anunciación del Señor. El primer aspecto que podemos ver en esa relación de María con la Eucaristía es el considerar que el cuerpo y la sangre de Jesús que nosotros recibimos en la Eucaristía es el cuerpo y la sangre que le dio su Santa Madre. Sabemos que ella concibió por obra del Espíritu Santo, de manera virginal, de tal manera que Jesús es obra de Dios y de María, y que su humanidad santísima viene de ella. Por eso dice la Iglesia siempre, caro Christi, caro María. La carne de Cristo es la carne de María. Pero como hemos subrayado otras veces, la cooperación de la Virgen en el misterio de la salvación y también la relación de la Virgen María con el misterio de la Eucaristía no se limita solo a este aspecto, digamos, material, a dar la materialidad del cuerpo de Jesús, sino que ella, con toda su persona, se ha unido a la obra redentora de su Hijo. Y podemos contemplarla, a la Virgen, como modelo en la fe, modelo en la fe. Cuando nos acercamos a la Eucaristía, necesitamos a la fuerza practicar la fe, porque la Eucaristía es uno de los misterios que desbordan la razón, que están por encima de lo que nosotros podemos comprender y que por eso necesita una fe viva, porque nuestro acercamiento al misterio de la Eucaristía se funda en lo que el Señor Jesús nos ha dicho. Este Dios nuestro, que es la verdad, que no puede ni engañarse ni engañarnos, nos ha hablado de esa presencia. Y por eso, al acercarse a la Eucaristía, no podemos hacerlo sino a través de la fe. Y la Virgen María es también modelo de fe. Precisamente cuando celebramos la Anunciación, pues aquel momento cuando el ángel le anunció de parte de Dios a la Virgen Santísima el misterio que él quería que se realizara en su seno, ella acogió con esa fe completa, con ese fiat, con ese hágase en mí según tu palabra. Fue la reacción de fe, y por esa fe de la Virgen el Verbo se hizo carne. Juan Pablo II dice que el fiat de María podemos compararlo al amén que los fieles dicen cuando se acercan a comulgar. El sacerdote presenta siempre el cuerpo de Cristo, lo presenta a la veneración y la adoración de los fieles, y antes de darles de comulgar les dice el cuerpo de Cristo. Es una invitación a ese acto de fe que los fieles hacen con su amén. Y de alguna manera pues hay ese paralelismo, igual que María dijo fiat, y Jesús comenzó a vivir en su seno, a formarse en su seno, cuando nosotros damos ese amén, ese acto de fe, ese asentimiento de nuestra fe a que aquello que nos presenta el sacerdote es de verdad el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, el Señor comienza también a vivir en nosotros. Pero la Virgen María no vivió la fe solamente ahí, a lo largo de toda su vida, y especialmente al pie de la cruz. También ella tuvo que asociarse al misterio de la cruz de su Hijo, a ese misterio de sufrimiento, ese misterio que también parecía
como contradecir todo lo que se le había prometido. También ahí la fe tiene esa dimensión de cruz, esa dimensión de asociarse en persona a ese misterio. Y también la Virgen nos enseña a nosotros a creer en los momentos de dificultad o de oscuridad. Cuando nuestra cabeza parece que no entiende nada, ese salto en la fe, ese fiarse completamente de Dios, ese abandonarse, ese confiar y creer contra toda esperanza, pues es el salto en la fe que la Virgen nos invita a dar. Es probable que María estuviera también en la última cena. No nos consta por la Escritura, pero sabemos que estaba en Jerusalén cuando Jesús fue crucificado, con lo cual es muy probable que estuviera también pues, un par de días antes, ¿no? O el día anterior cuando celebró la última cena. Y según los rituales judíos, a la madre le correspondía encender las velas en esa cena ritual, que era la Pascua. Por tanto, es muy probable que la Virgen Santísima estuviera en ese momento donde Jesús nos entregó el testamento de su amor. Seguramente, como todo en ella, nos dice San Lucas en su Evangelio, que María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. La Virgen es una mujer profunda, contemplativa, una mujer que recibe lo que el Señor le dice, que contempla lo que Jesús hace y que lo medita, lo guarda en su corazón como un tesoro. Sin duda ella atesoraría en su corazón esos gestos, esas palabras de Jesús, quedarían también en su memoria como quedaron en la memoria de los apóstoles. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre. Haced esto en memoria mía. Nosotros tenemos esas palabras porque los apóstoles las conservaron, las guardaron. Sin duda que María también las conservó en su corazón. Y después, cuando ella participara en las primeras Eucaristías que celebraban los apóstoles, ¿cómo vibraría su corazón? Al saber que aquel a quien estaba recibiendo, ahora glorioso en ese sacramento, era aquel mismo al que dio a luz, aquel mismo que había sido formado en su vientre, aquel mismo a quien acurrucó en sus brazos y también aquel a quien vio crucificado, a quien abrazó después de la resurrección. En definitiva, en la Eucaristía está presente aquel a quien María amaba, aquel por quien vivió, aquel a quien se entregó con todo su cuerpo y con todo su ser a colaborar con él. Por eso la Virgen Santísima está presente cada vez que celebramos la Eucaristía. Así lo dice Juan Pablo II. Y dice que cuando renovamos el memorial de la pasión del Señor, la Iglesia renueva de una manera conjunta todo lo que Cristo hizo. No solamente lo que hizo respecto de Él, respecto de su persona, su muerte, su resurrección, su pasión, su ascensión a los cielos, sino también todo lo que hizo respecto de su madre. Cada vez que celebramos la Eucaristía, de alguna manera también Jesús nos vuelve a entregar a su propia madre, como hizo con San Juan desde la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y se renueva también esa asociación, como hemos visto, de la Virgen María al pie de la cruz. Ese sacrificio del que ella participó, en el que ella se ofreció con su hijo. No era solo un espectador, ella ofreció a su hijo y se ofreció con su hijo. Y por eso ella es también para nosotros un modelo de cómo vivir la misa, en esa actitud de ofrecimiento, de donación, de participación, de que este sacrificio no es solo el sacrificio del Señor, sino que es también el sacrificio de la Iglesia, nuestro sacrificio. El beato Isaac de Estela, que era un abad de Estela, como su nombre indica, pues él decía que la Virgen María y la Iglesia son las dos madres y que ninguna de las dos ha dado a luz al Cristo total. María ha dado a luz a Jesús, que es la cabeza,
La Iglesia da a luz a los miembros, que somos nosotros. El Christus totus, ese Cristo total, lo forman la cabeza y los miembros. Por eso la Virgen María y la Iglesia están también unidas. Las dos son vírgenes, las dos conciben nuevos hijos por obra del Espíritu Santo. Las dos viven de la Eucaristía y para la Eucaristía. Pues nada más, vamos a fijar nuestros ojos y nuestro corazón en la Virgen María, como mujer eucarística, como modelo de adoración. El Papa Juan Pablo recuerda, y con esto voy a terminar, pues ese momento en el que María viera por primera vez a Jesús recién nacido, aquel a quien había llevado en su seno 9 meses, aquel a quien había esperado con tanta ilusión. Cuando esta mujer inmaculada viera el rostro del Dios hecho hombre, ciertamente en sus ojos vibrarían, se conmoverían, ¿no?, de ternura, de adoración, de amor. Vamos a pedirle que ella nos enseñe a adorar, a mirar a Jesús en la Eucaristía así y a recibirle como ella le recibió. Y vamos a pedirle que ella nos preste su corazón inmaculado para que sea ella quien ame en nosotros a Jesucristo. ¿Cuántas veces cuando recibimos al Señor nos sentimos tan pobres en nuestro amor, con un corazón que no sabe amar? Por eso podemos pedirle a la Virgen María que nos preste su corazón inmaculado, para que Jesús Eucaristía sea amado con un amor digno de Él en nosotros. Señor, yo te he visto y quiero volverte a ver. Porque, Señor, yo te he visto